ellos que no pueden tirarlo por la borda, que no vamos a permitir, porque, a ver, el Código Civil lo acaban de cambiar. La ley de matrimonio, cuando yo me casé con una ley de matrimonio, que hoy ya no existe más, con obligaciones de un matrimonio que ya no son más obligaciones para los... Menos mal, ¿no? Gracias a Dios. Menos mal. Tiene razón, compañera, gracias a Dios. Pero bueno, las cosas han ido cambiando y esas cosas cambian, derogamos la ley, ponemos otra ley y avanzamos. Pero, como decía el otro día el doctor Ferreira, el derecho de propiedad y la propiedad privada, eso está en la Constitución, eso no se va a cambiar. Pero en el medio de esto hemos llegado a un punto, en nuestro siglo, fines del siglo XX, siglo XXI, en que ya no son los estados los que son los verdaderos factores de poder. Aquellos estados que la burguesía logró gobernar después de la Revolución Francesa y en el avance del constitucionalismo, ya no existen hoy como los factores de poder mundial. En el ámbito del derecho internacional y de las relaciones de poder internacionales, están las corporaciones siendo más poderosas que los estados. Y entonces, estas relaciones de los tratados de derechos humanos, que ponen al Estado como obligado ante sus ciudadanos para respetar los derechos de los ciudadanos, ya no tienen la misma posibilidad de resguardarnos ante el poder de las corporaciones, porque las corporaciones no están en ningún tratado de derechos humanos, no son sujetos obligados en ningún tratado de derechos humanos. Y esto es un actor nuevo que aparece en el ámbito mundial como poder real, que nosotros no podemos desconocer, y tenemos que pensar cómo, desde los elementos que tenemos, y la Constitución es un elemento poderosísimo para nosotros, tenemos que resguardar a los ciudadanos como el Estado, ahora sí, tiene que resguardar a los ciudadanos del poder de las corporaciones. No sé si ustedes están viendo todo el lío que hay ahora con las empresas estas de cadetería y mensajería, o Globo, Rappi Ya, y hay otra más. Pero pídalo ya, parece que o Globo, Rappi y Uber y alguna otra, que eluden las leyes laborales, que han sido para nosotros tantos muertos, que han costado tanta sangre que ha corrido, tanto que hemos peleado por nuestras leyes laborales, que han sido un ejemplo de Latinoamérica, y ellos vienen y le eluden tranquilamente y te dicen, bueno, nosotros no tenemos por qué someternos a esto, porque nosotros somos una empresa global, que acá en la Argentina lo único que tiene es gente que quiere trabajar para nosotros. Más o menos lo que está pasando con Mercado Libre, que también está eludiendo la afiliación de sus empleados al sindicato bancario. Estas empresas son más poderosas que el propio Estado, y ahí estamos peleando a través de amparos que vamos a saber cómo resultan, y a través de trámites judiciales complicados y largos, para ver que no se dejen de respetar las leyes laborales en el ámbito nacional. Y ahí entra el Poder Judicial. Para eso y para todos los reclamos que tengamos que hacer contra estos monstruos, estos elefantes económicos, entra el Poder Judicial. Y ahí tenemos el problema que tenemos. El Poder Judicial, ya saben que es la institución de la República con peor imagen. Y tiene muy mala imagen, no solamente por lo que pasa en Comodoro Pi, aunque ya solo por eso la merecería, sino porque fundamentalmente no responde en tiempo y forma, y sobre todo en tiempo, a los requerimientos de la gente normal, común, que necesita el Poder Judicial para resguardar sus derechos. Si estoy hablando de un juicio de desalojo, un cobro de pesos, un despido, para que te paguen el despido, la indemnización por despido, el Poder Judicial no está rindiendo y no está cumpliendo la tarea de proteger a la gente que necesita del Poder Judicial. ¿Es el Poder Judicial la vía para conseguir los derechos que han sido vulnerados? Sí, es la vía, porque si no, ¿cuál es la vía? Les pregunto a ustedes,
Si no tenemos un poder judicial y no nos pagan el empleador lo que nos debe pagar, no nos da la licencia que nos debe dar, no podemos cobrar la indemnización por un accidente de tránsito, por ejemplo. ¿Qué hacemos si no tenemos un poder judicial? No sería lo más indicado, porque ¿viste? Ahí sí funciona el poder judicial y te llevan presa a vos. Y ahí sí va a funcionar. Y mientras sale la condena, que puede demorar muchísimo, vos vas a quedar presa. Porque en materia penal además funciona clarísimo. Los más vulnerables son los que están presos y no importa cómo. Y después vemos si son culpables o no son culpables. Todo el proceso adentro. Y esto es fácil de ver cuando uno revisa quiénes son los que integran la población carcelaria. Esto no ha cambiado, creo yo, que nunca. A lo largo de la historia esto es así. El Poder Judicial selecciona al sector más débil y lo más fácil de atrapar, por otra parte. Porque aunque debiera perseguir, a lo mejor, a los que hacen lavado de dinero o vaciamientos de empresas, como eso es muy difícil de investigar, es mucho más fácil los hurtos, los robos, las riñas, y eso se cae de maduro que lo van a trabajar. Y lo demás va quedando por falta de recursos, por falta de capacidad, por falta de tiempo, y no se llega a nada. Porque, y ahora hablamos de esto, ¿no? Es cierto que el Poder Judicial nos debe ser nuestro verdadero sistema de resolución de conflictos, pero también tendríamos que sentarnos a pensar qué sabemos nosotros del Poder Judicial, cómo está formado el Poder Judicial, qué podríamos hacer nosotros o qué podríamos pedir para que funcionara como lo necesitamos. Yo hablo de esto porque esto es mi tema. Porque yo he sido jueza, hace 1 año y pico que me jubilé y lo conozco de adentro. La verdad es que cuando se nombran jueces, ¿ustedes saben cómo se nombran los jueces? Nadie lo sabe. Hay un consejo de la magistratura que está designado por la Constitución, que lo integran 13 personas. 13 personas. No, no es interno, en audiencias públicas, que toma concursos y después de los concursos los candidatos van a audiencias públicas que cualquiera puede ir, asistir, escucharlos y se ofrecen a un sistema de impugnación y la gente que tiene quejas contra un candidato puede impugnarlo durante ese proceso y tiene que contestar esas impugnaciones y después de eso se arman las ternas, o sea, 3, y se los mandan al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo elige uno, porque la Constitución nuestra dice que a los jueces los nombra el Ejecutivo con el acuerdo de los senadores. Y entonces el Ejecutivo elige uno, lo manda al Senado, si el Senado está de acuerdo, lo nombra el Ejecutivo juez. Y ese tipo llega a ocupar, se sienta en un cargo que va a ocupar hasta que quiera, porque es un cargo vitalicio, donde nunca le van a pedir que rinda cuentas, nunca le van a preguntar cuánto está estudiando, nunca le van a reclamar a ver cuánto trabajó ese día o no trabajó. Se supone que los jueces trabajan todo bien. ¿Y si no? ¿Y si no? Si no lo pescan realmente en algo muy serio y muy grave, no lo remueven fácilmente. Salvo, como ha pasado últimamente, que les interese removerlo para ocupar el cargo y con alguna que otra denuncia medio fundada o medio infundada y con los votos suficientes han logrado remover gente que no debía ser removida. Y entonces lo que nosotros tenemos que saber es quiénes integran ese Consejo de la Magistratura, quiénes son los que toman esas decisiones, que eligen jueces para sacar y eligen jueces para poner. Porque esos son los que después van a decidir sobre nuestros destinos. Y no es menor que en gente preocupada por la política nacional como son ustedes, ninguno piense, ninguno sepa cómo se nombran los jueces. Y ninguno conozca estos 13 fulanos que integran el Consejo de la Magistratura.
hubo un lío. ¿No se acuerdan que cuando Pichetto hizo el cambio, el pase, y se fue a integrar la fórmula con el actual presidente de la Nación? Él estaba ocupando un cargo en el Consejo de la Magistratura y le reclamaron el cargo. Porque, claro, daba el voto suficiente como para tener una mayoría absoluta y no dar cuenta a nadie con el voto de Pichetto. Que antes de eso, Pichetto era el voto que paraba los avances porque no tenía más remedio que negociar el 9º voto. Pero pasando Pichetto al otro lado, ya no había nada que negociar y era lo mismo que una escribanía. Digo, me parece que si bien el Poder Judicial estrictamente no es el tema de esta elección, que lo que está hoy candente y pendiente es que tengamos trabajo, que podamos comer, que tengamos menos pobres de los que tenemos y que veamos cómo vamos a arreglarnos con el banco, con el Fondo Monetario Internacional para no tener esta deuda de 100 años que van a pagar nuestros nietos o bisnietos. Igual creo que el Poder Judicial debiera ser materia de preocupación permanente. Tenemos que estar al tanto de quiénes son los tipos que están en el Poder Judicial y ver cómo trabajan y qué tipo de decisiones llevan adelante. Porque después, cuando lo necesitemos, si no, no vamos a poder contar con ese único sistema que tenemos para resolver los conflictos que tenemos entre nosotros. Porque si nos quedamos sin Poder Judicial, por otra parte, lo único que subsiste es la ley del más fuerte. Como dice la compañera, vamos a salir a los tiros. Y eso sí que sería un problema, ¿eh? Eso sí que sería un problema. ¿Qué? El Far West. Claro, el Far West. Nos quedaríamos sin Estado de Derecho, sin regla del juego. La regla del juego es que cuando el semáforo está en rojo, hay que parar. En realidad la regla del juego es, el semáforo en rojo te lleva a parar. Si nosotros ignoramos los semáforos en rojo, chocamos en todas las esquinas. No podemos vivir sin reglas del juego. Todos ustedes saben, porque ven los chicos jugar en el jardín, en las primeras salas, que dos pibes se ponen a jugar de cualquier cosa y primero fijan la regla. Este lado es mío, este lado es tuyo. Tiramos la soga de este lado, tiramos la soga del otro lado. No se puede ni siquiera jugar cuando se es de jardín de infantes sin reglas. No podemos vivir sin reglas. Esas reglas están en la Constitución básicamente y en esas reglas tenemos que confiar que nos protejan de los grandes capitales que nos han colonizado y que vienen por nuestros recursos. Igual, doctora, discúlpeme, pero hoy día, ya claro que yo soy abogada, qué vergüenza. Pero bueno, digamos, todo el mundo quiere salir a los tiros. que las reglas que están hoy, yo por lo menos creo que están para una parte de la sociedad. Es cierto, es cierto. Y que hay un montón es absolutamente cierto. Que hemos sido desposeídos absolutamente. Es absolutamente cierto. De cualquier manera, aún pretendiendo que las reglas estén a favor de los más vulnerables y de los más necesitados de la sociedad, necesitamos las reglas. Y aún el día que logremos tener esas reglas, que puedan defender a ese grupo más necesitado y menos agraciado, digamos, y aún cuando pudiéramos llegar todos a ser clase media, cosa que difícilmente en los próximos 100 años, con la deuda que vamos a tener que pagar, aún así necesitamos las reglas. No hay otra forma. Y las reglas existen si hay un poder judicial atrás que las puede hacer aplicar. Y si no tenemos un poder judicial que esté diseñado para ver la diferencia y ver quién es el que realmente es poderoso y el que no lo es y necesita que el poder judicial salga a mirar de otra manera su situación, pues entonces hemos perdido la batalla. Y estoy hablando hasta de los fallos de la Corte, en ese sentido. Porque toca a los jueces distinguir la vulnerabilidad para tratar de equilibrarla al momento de tomar las decisiones. Así que no es un asunto menor, es un asunto que ha permanecido siempre fuera de la mesa política, que ha permanecido siempre
privado para la academia, privado para los más, digamos, los más encumbrados probablemente, y es sin lugar a dudas un poder que todavía tiene importantes rasgos monárquicos. El hecho de que los jueces sean vitalicios ya es bastante, ¿no? El hecho de que no haya manera de ingresar al Poder Judicial si no se es el hijo de o el amigo de, el hijo del amigo o el amigo del hijo, dicen. Aunque hay que reconocer que esto se da en la gran mayoría de la administración pública a la que se ingresa porque uno conoce a alguien que trabaja dentro o porque tiene conocidos de la política que le permiten ingresar a la administración, a los cargos de la administración pública. El Poder Judicial no es diferente en eso. El problema es que la gente que ingresa al Poder Judicial hace la carrera judicial, porque eso existe, hay una carrera judicial y después se convierten en jueces. Porque a pesar de que el Consejo de la Magistratura toma concursos para los cargos de jueces, solo el 6% de los jueces han salido de afuera del Poder Judicial. Todos los demás son gente que ya estaba trabajando adentro, criados allá adentro y clonados de los jueces que tuvieron. Una pregunta. ¿Es cierto, porque el otro día estábamos haciendo un informe en el cual el Consejo de la Magistratura iba a nombrar mayor cantidad de jueces antes de que el gobierno se vaya, para que de alguna forma ellos tuvieran, independientemente de que termine la selección, el hecho de saber tratar? No es tan sintomático, porque los jueces no son... ¿Saben qué pasa? Yo he sido juez acá muchísimos años, desde el año 93 hasta el año pasado. Los jueces, los gobiernos pasan y los jueces quedan. Así que entre los jueces lo que hay es gente que está desde, bueno, ya los de la dictadura no, pues se habrán jubilado, pero bueno, todos los gobiernos han ido dejando su camada, su capa de jueces y todos trabajan en conjunto. Así que no es tan sintomático, no hay un poder judicial de este gobierno o de este otro gobierno, porque a diferencia de lo que pasa con el poder legislativo, los jueces no cambian por el resultado eleccionario, siempre quedan. Hay un estudio de la Universidad de José C. Paz que dice lo contrario, que dice que año por año este gobierno ha nombrado la misma cantidad de jueces que el gobierno anterior. Así que, ¿qué? No. Que año por año, estudiando la cantidad de jueces designados en los últimos 12 años y en estos últimos 3 años y medio, la cantidad de jueces nombrados año por año es la misma. Así que, y las vacantes se producen igual que en cualquier otra actividad. Hay un 25% de vacancia, digo, como hay entre la docencia o en la policía, porque la gente se jubila, se muere, se enferma, se toma vacaciones, igual que en cualquier otra actividad, y todas las actividades tienen entre un 18 y un 25% de vacancia. Así que todos los años hay que cubrir entre 18 y 25%. Más o menos. Igual yo también tengo esa sensación, porque leo los diarios y veo, nombraron tantos jueces laborales, nombraron tantos jueces contenciosos. A lo mejor lo que hay es sí, y esto habría que estudiarlo, la designación de jueces en lugares importantes, digamos, en los lugares más álgidos, donde van a transitar las cuestiones que ellos están esperando que sean tratadas por los jueces amigos. Igual los jueces, una vez que se sientan en su lugar, no suelen ser amigos de nadie. Pero eso, a ver, mejor le paso. Yo solamente vengo a pedirles, estoy trabajando ahora en la comisión, en el equipo técnico de justicia del Frente de Todos. Estoy coordinando y estamos haciendo reuniones con abogados, con la gente de los gremios, con las organizaciones de jueces también, tratando de ver qué podríamos hacer para mejorar el servicio de justicia. Pero
estamos todos convencidos que si todos no nos ocupamos de cómo vamos a mejorar el Poder Judicial, no va a servir. Todos tenemos que ocuparnos de que el Poder Judicial funcione. Y una forma de ocuparse de que el Poder Judicial funcione es saber quiénes son los jueces que están resolviendo y de dónde vienen. ¿Cómo llegaron a ser jueces? Estar atentos a cuando nombran un juez que va a tener incidencia en el lugar donde cada uno de ustedes vive, por ejemplo. Interesarse quiénes son, de dónde provienen, dónde estudiaron, qué estudiaron. No es tan mal que los jueces rindan cuenta de su gestión. A ver, este juzgado trabaja bien, hay que empezar a decir, este juzgado trabaja muy bien. Este juzgado trabaja mal, hay que decirlo también. Este juzgado trabaja muy mal, está atrasado. Como con los médicos estos que cortaron la pata equivocada y que apareció que la clínica tenía cualquier cantidad de problemas. Bueno, lo mismo hay que hacer con los tribunales. No digo salir a lincharlos, pero criticarlos. Está muy bien que los jueces sean criticados porque son funcionarios públicos y de la crítica tienen que aprender que no están cumpliendo con la función para la que han sido nombrados. Claro, eso en realidad sería con todos los funcionarios. Con todos los funcionarios, pero digo, no abandonan el control de los jueces. El control ciudadano es lo único que va a hacer que el Poder Judicial reaccione. Pero tendría que ver, porque por ejemplo, ahora que se nos están dejando una deuda, bueno, entonces el gobierno del Poder Judicial, de 160.000 millones de dólares que Sí. hicieron, no puede ser que esto nos quede a nosotros, como decía recién usted, nuestros nietos, nuestros bisnietos, Y sí, porque hasta van a tener que pagarlo y que las personas que la corregieron no pasa nada. O sea, se vayan tranquilamente. El Poder Judicial no puede entrar. No, el Poder Judicial no puede actuar por sí mismo para Tendría eso. que ser en un juicio político y tendría que ser el Congreso. Exactamente, pero además le aclaro una cosa. Ahí tenemos un problema porque el Congreso aprobó la ley de presupuesto. Y en la ley de presupuesto estaba la contracción de las deudas. Y esto ya está aprobado por el Congreso Nacional. Y ahí tenemos un problema, por eso cuidado a quien votamos, ¿no? No, por eso digo, yo estoy de acuerdo con la responsabilidad de muchos que actualmente están, que han apoyado todo. Claramente es una responsabilidad política desde ya. Responsabilidad jurídica, hay una ley del Congreso. Sí, hay que cambiar el Congreso y eso es más fácil porque ahí votamos más seguido. Y hay que acordarse quiénes votaron y quiénes no votaron, qué cosa. Hay que tenerlo presente. Y digo, no está mal que uno diga, yo no voy a votar a este fulano que está en esta lista porque votó tal cosa. Y empezar a decirle a la dirigencia política, cuidado a quién me pones en la lista, ¿no? Bueno, parece que esa no es la solución en este caso, porque ahí hay un 10% de votos que necesitamos como si fueran de oro. ¿No? En este momento son como de oro. Bueno, y acá tal vez habría que pensar en Maquiavelo y decir... Sí, listo. De paso... Ahora va a hablar el doctor Gustavo y después, si quieren, le hacen las preguntas que sean necesarias o dudas, todo lo que tengamos, aprovechémoslo.